Hola imparables, bienvenido a un nuevo episodio de Recalibrando. El día de hoy vamos a hablar sobre recalibrar la muerte de tus padres. Pero antes de dar inicio, les quiero recordar de suscribirse a nuestro canal para que sin más y más mujeres puedan recalibrar sus vidas. El día de hoy tengo una súper invitada y la verdad creo que va a ser súper emocional. Este episodio ya van a entender por qué. Y nos acompaña Osmarí Fagundes. Osma es una mentora de duelo y creadora de la comunidad Un Café Conmigo Misma, donde acompaña a las personas a transitar sus procesos de pérdida con más presencia, sentido y paz. Vivir sin miedo a morir y cerrar ciclos de manera sana. A través de mentorías, encuentros y herramientas prácticas, guía a quienes atraviesan duelo a resignificar el dolor, reconstruir su diálogo interno y abrir espacio a nuevos comienzos. También integra la cábala como un camino de autoconocimiento espiritual. Es autora de Estar para mí y Como los girasoles siempre. Hoy, su misión es recordarte que incluso después de una pérdida todavía puedes volver a ti y renacer con amor, propósito y esperanza. Osma, gracias por venir a este espacio. Yo de verdad que súper contenta y agradecida de que me hayas invitado a este espacio. Claro que sí, Osma, para mí es realmente un honor y ahorita les voy a contar un poquito por qué tanto honor, pero vamos a empezar hablándole a esa persona que nos está escuchando, ¿ok? Esta persona puede ser que esté yendo al gimnasio, que esté dejando a los niños, que esté cocinando. Quiero que nos compartas qué va a cambiar en su vida si ellos aplican todo lo que van a aprender hoy sobre recalibrar la muerte de sus padres. Claro que sí, Dayana, respondiendo a su pregunta, las personas que se acerquen al podcast o lo estén escuchando, se van a ir de acá no solamente con herramientas, porque el tiempo no nos da, sino con una visión más espiritual del proceso de vivir y morir. Ujú. Es entender además que el proceso que estén atravesando, sea cual sea el duelo, es válido, es único y está bien en la manera en que lo estén llevando. Por si no hay competencias, no hay, si nosotros tuviéramos aquí a 100 personas, todas atravesando el duelo de papá y mamá, créeme que cada proceso Va a ser distinto. va a salir. Claro, eso me encanta, entender la individualidad en los procesos de cada persona, entenderlos, también respetarlos y aceptarlos. Algo importante que quiero que las personas, si, mira, si tú es la primera vez que escuchas el podcast, es importante todo ese contexto de duelo. Y me recordaste, nosotros ya tuvimos otro podcast donde hablamos qué es un duelo, las etapas del duelo, toda esa parte. Te invito a que lo escuches. Aquí ya vamos a profundizar en este tema, sobre todo con respecto a los padres. Ahora, de esta sorpresita que tengo, ¿no? Pocas personas saben cómo yo conozco a Osma, ¿ok? Un poquito de contexto. Yo crecí, nací en Venezuela, mi querida patria, y ahí yo fui a un colegio, el Colegio María Santísima, y Osma era mi profesora de castellano, y por eso yo hasta el sol de hoy ella me decía, no me digas profe, yo le digo profe hasta el sol de hoy, es algo que, no sé, la veo y obviamente es esta figura que para mí los profesores son tan, y que te lo digo, por eso me pongo emocional, porque wow, el impacto que los profesores tienen en tu vida. Por eso te digo que para mí es un honor que estés aquí, porque te vi por tanto tiempo en este rol, ¿no? En este rol de guía, en este rol de apoyo, y hasta el sol de hoy te sigo buscando para guía y apoyo. Y ahora tenerte esta parte, yo ser la que te entreviste, para mí es realmente un placer y quiero que me compartas cómo fue ese proceso de transición, porque yo te conocí como educadora y ahora te dedicas a esta parte de la cábala, de acompañar a las personas en sus procesos de duelo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuál fue ese punto de cambio para ti? El punto de cambio lo marcó la migración. Yo llegué a Panamá en el 2012 y bueno, no fue inmediata. Yo realmente pasaron muchas cosas con la migración, pasan demasiados cambios y pues llegué a enfrentarme a la pérdida física de mi padre y luego a la pérdida física de mi mamá. Y en ese camino, pues llegué a acompañar a las personas que están transitando procesos de duelo. Hablemos sobre eso, porque sé que esos dos puntos en tu historia fueron muy determinantes para lo que te dedicas ahorita. Ese proceso de perder a tu papá, cómo fue ese proceso y la pérdida de tu mamá. Sé que la compartes mucho acá. Cuéntame de esa parte. Vale, pierdo a mi padre en el 2019 y
Él muere en Medellín, recibo una llamada por parte del médico tratante, me dice, Osma, vente ya porque tu papá tiene pocas horas de vida. Y en ese instante, a mí jamás me había pasado esto. Fue lo más cercano a sentirme guiada por unos hilos invisibles que alguien de allá arriba llevaba, ¿ok? Yo sé que tú tienes una imagen mía como docente, pero nadie sabe el tras cámara realmente de una maestra, y yo siempre fui una persona que no resolvía. Cuando yo tenía algo enfrente, un desafío importante, literal, me sentaba como una niña a esperar que alguien me dijera, camina, cocina, súbete o baja. Y por primera vez en mi vida, en ese episodio de la llamada con todo lo que representó la muerte de mi papá, fue la primera vez que yo sentí esa fuerza, que fue como que se me organizaran las carpetas de pensamientos, me quitaran lo que no necesitaba tener y todo se daba y se iba dando de manera perfecta en los tiempos correctos. Y esa sensación me acompañó, inclusive cuando llegué a Medellín, durante el mes que estuve en Medellín, porque bueno, yo llegué y mi papi acababa de fallecer. Y entonces, me costó entender por qué no me había esperado eso, pero sentía ya después que era parte del proceso. Y entonces, en el hotel, cuando regresé de la funeraria, me senté en la cama. Yo estaba en plena conciencia de la muerte de mi papá. Yo no estaba negada ni decía, no puede ser que mi papá haya fallecido, él murió de Alzheimer. Y para mí fue un descanso. Claro. ¿Ok? Sin embargo, había dolor. Y entonces yo lo que decía era, ¿qué hago ahora? Porque la sensación de orfandad es muy profunda y muy real. Tú sientes literal que te falta el piso. Y entonces yo me senté y en un estado de absoluta rendición, en esa orillita de esa cama, le dije a Dios, guíame porque no sé a dónde ir. Y eso representó el que se me abrieran los caminos y apareciera la gente correcta, las certificaciones adecuadas. Y bueno, con el tiempo pues llegué a cabo. Quiero que le hables a esa persona que le pasó lo mismo con su padre, en términos de que ellos estaban en camino o no tuvieron esa oportunidad de despedirse, que fue tu caso también, que no llegaste a tiempo. ¿Qué, cómo lidiaste con esas esas emociones, no sé si de culpa o qué te hubiese gustado decirle? ¿Cómo hiciste para seguir adelante sin haber tenido ese cierre o esa oportunidad de hablarle? La culpa siempre aparece en los duelos, ¿ok? Es importante que abracemos todas las emociones que aparezcan. Está muy relacionada al amor que sentías por esa persona de la que te estás despidiendo. Yo me molesté con mi papá. Claro. Yo llegué y cuando lo vi ahí sin guía, le reclamé. Le dije que por qué, que cómo se le corría, que tenía 10 minutos perdidos del hospital y que no había llegado a tiempo para justo, capaz. Por supuesto, eso me duró poco. Da, ya sabes, después dije, bueno, está bien, Deco. Sí, así es, de espontáneo. Y sin embargo, fue una idea que me acompañó por muchas semanas. Y ya luego, pues entendí cuando me formé como cabalista que todo fue perfecto, que tú pactas, que tú eliges antes de venir aquí. Y entonces, cuando después me enfrento a la muerte de mi mamá, entendí por qué no estuve con mi papá conmigo. Me dio el regalo de que lo viviera con mi madre. Ya. Porque si no vivirlo con mi mamá iba a ser, allá lo viví. Ajá, ya pasé por esto. Ok, cuéntame de esta parte de la muerte de tu padre, de tu madre ahora. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue distinto? ¿Cómo lo viviste? Porque claro, con tu papá no llegaste, no estuviste ahí, lo viviste de otra forma. Con tu madre que fuiste parte de todo el proceso de transición para ella, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, fue maravillosa. Wow. Fue muy profunda, fue muy difícil, pero fue un regalo de vida. Y te cuento, mi mami vive conmigo sus últimos 4 años de vida. Y ese 23 de mayo, que ella amaneció muy distendida, yo le dije, madre, nos tenemos que ir a la clínica. Y ella me agarró por aquí y me dijo, Osma, escúchame bien, yo me quiero morir aquí contigo. Me frenó en seco. Wow. Y yo le dije, ok, pero yo creo que tú entiendas que yo soy maestra. Yo no, o sea, necesitas cuidados médicos. Y me lo volví a repetir. Todo lo que vayas a hacer, que sea aquí. Ya. Me puso a correr, ¿ok? Pero entonces, bueno, fue atención en casa, iban enfermeras, iban paramédicos y así iba. Por lo poco que tenía, iba resolviendo. Y respondiendo a tu pregunta, para mí fue maravilloso porque ya yo me había formado como cabalista cuando mi mamá falleció. Y ya yo tenía claridad de que somos almas transitando una experiencia en la tierra, ¿sí? Claro. Ya no era el sufrimiento que había sentido quizá cuando perdí mis bebés, aunque no es el tema de este podcast, pero ya yo tenía conciencia de que siendo almas
mi mamá había hecho un trabajo maravilloso. Y quiero aquí hacer una acotación. No lo transité sola. O sea, yo estaba sola físicamente con mi madre en casa, pero mi guía, mi maestra de cábala, Mónica, ella vive en España. Y ella fue mi contención y mi sostén emocional del 24/7. Entonces, cuando mi mami muere, ella me iba explicando todos los pasos que iba a dar mi mamá. Y para mí era poner en práctica lo que había estudiado en cábala. Y además ayudar a cruzar a mamá, porque yo la estaba aseando cuando él estaba en coma, cuando abre los ojos y yo dejo de limpiarla y me acerco a ella y la miro a los ojos absolutamente dilatados y yo, mami, tranquila, vente tranquila, cruza, yo voy a estar bien. Daña, fue mágico, fue mágico. Por supuesto, vino dolor, vino tristeza, la lloré, pero me sentí tan orgullosa del trabajo del alma de mi mamá. Y me sentí tan acompañada que le dije, ya va, la gente no tiene por qué sufrir por años. Y eso no es minimizar la pérdida y no es anular el sentimiento, jamás. Es entender que vinimos a cumplir una cantidad de aprendizaje. Y es un tema álgido, vaya, porque mm, no se pueden comparar duelos y siempre se dice perder un hijo es extremadamente doloroso. Yo no estoy diciendo que no lo sé, claro, he perdido bebés, que también fueron hijos. Y tuve 20 años lidiando con la culpa, con la tristeza, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, mi mamá me regaló, wow, es que yo siempre digo que mi papi me regaló el despertar espiritual y mi mami me regaló esto a lo que me estoy dedicando hoy. Sí. Me dieron dos antes y después. Y después, ¿cómo? Sabes que eso es algo que siento que también, y hablaremos un poquito más de eso, pero ¿cómo respetar y lidiar con el deseo de la persona que está transitando? Sabes, te digo porque tú me comentaste que tú tenías esta parte de resolver, pragmática, de cómo se supone que deben hacer las cosas, pero tu mamá te está diciendo, yo me quiero morir aquí. Te lo digo porque yo lo vivo con también los familiares que dicen, no, esta es la forma que yo quiero, pero tú quieres hacer algo con ellos cuidando su bienestar. ¿Cómo ese diálogo interno, qué herramientas puedes ayudar a las personas para respetar el deseo de ellos? Mira, para mí ha sido clave autoconocerme. Con la herramienta que más vibre con cada uno de ustedes. Pero yo siento que cuando yo aprendí a entender a qué vine, quién realmente soy y cómo debo llevar mis procesos, eso me lleva a respetar el proceso del otro. Claro. Entonces, cuando entiendo a mí me dice, Osma, yo me quiero morir, ¿qué más le iba a pedir yo de vida? Ujú. ¿Sí? Sí. O sea, mamá venía transitando 23 años en una silla de ruedas con muchas limitaciones. Ya. Y además, fue así de ella como, te está hablando tu mamá. Claro. O sea, a mí me obedece, pues yo me quiero morir. Y yo, Claro, claro, claro. entiendo que Tienes autoridad. es correcto. Ujú. Situaciones diferentes, pues no es lo mismo perder una madre joven a perder una madre que Claro. en edad avanzada transitando una enfermedad terminal. Pero claro, duele, pero es que a mí me detonó el me quiero morir aquí contigo. Ese contigo fue, ok, Uf, sí, me toca. claro. ¿Cómo, basado en tu experiencia, cómo has visto las diferentes formas de lidiar con la muerte, sobre todo de unos padres, ¿ok? O sea, yo me imagino que hay gente que tu forma, yo digo que wow, ya es muy trabajada, con muchas herramientas. Hay otras que serán más expresivas. ¿Cómo tú puedes diferenciar las diferentes o comentar las diferentes formas de que la gente lidia con la muerte? Y de mis acompañamientos me encuentro mucho con las personas y es normal, todo es perfecto, ¿ok? No, yo lo estoy juzgando, simplemente estoy así, sí. Esa necesidad de querer ser fuertes. Eso. Ujú. Yo quiero ser fuerte, quiero que mi hijo me vea llorando, yo necesito que mantenga la imagen de fortaleza de la persona que soy. Sí. Y los otros se ocupan, se dedican a ocuparse todo el día, llenan la agenda, la sobrecargan de actividad porque no quiero pensar. Ya. Es válido, eso es muy válido, pero esa herramienta no puede permanecer en el tiempo, dale, Claro. porque el duelo se va a necesitar y va a conseguir una manera de fugarse y cuando salga va a salir con todo. Y la emoción no expresada es el mejor canal. Transitar tu duelo con todas las letras. Vive el llanto. Lo que pasa es que duele mucho y todo el mundo evita el sufrimiento, pero es que no hay otra manera de elaborarlo de manera sal. Tienes que transitar tristeza, rabia, frustración, impotencia, todo, todo. Ujú. Esa es la clave. Total. Ah, esta pregunta la tenía acá porque
he escuchado a varios de mis amistades que han perdido a sus padres últimamente y a mí me pasó ayer literalmente con mi abuelo, que hay ciertas señales, quiero hablar de esa parte, ¿ok? De las señales que nos dejan los difuntos, las personas que ya no están con nosotros, bueno, ahorita estamos hablando de nuestro padre, pero lo podemos hablar de difuntos, que te hacen conectar con ellos. Quiero que nos hables de eso, bien sea un símbolo, una mariposa. Para en mi caso me pasó ayer con con mi abuelo, o sea, mi abuelo me recuerda mucho los loros, o sea, ayer vi un loro y fue así. Yo y mi hermana dijo, mi nono está aquí con la, ¿sabes? Y yo sí, por ejemplo, a una amiga le pasa con las mariposas naranjas. Cuéntanos un poco ese rol de esos símbolos, ¿es real, no es real? Uno no se está haciendo ni idea cómo es la función de esos símbolos en nuestro proceso de duelo. Me encanta esa pregunta porque además amo las señales y soy fiel creyente de ellas. Y te voy a contar un poquito. Mi mami me regaló tantas conversaciones valiosas en esa fase terminal que ella me decía, hija, yo no te quiero dejar sola. Y ahí entraba el humor, porque era la única manera de poder sostener aquello que yo estaba atravesando. Y yo le decía, mamá, vas a seguir, que yo no me voy a quedar sola, ¿vale? Y me daba por ahí, ¿no? Y a mí se me ocurrió desde, bueno, ella estaba de oyente cuando yo me formaba en cábala. Y entonces yo le decía, mami, tú sabes todas las clases que yo, tú crees en todo eso, ¿verdad? Me dice, sí, o sea, ok. Tú lo vas a tener más fácil si yo, más. Porque tú desde allá arriba, desde ese plano maravilloso de luz, te vas a poder comunicar conmigo. Estar fregada soy yo. ¿Cómo voy a saber que eres tú? Te dice, yo puedo elegir algo. Y yo, por favor. Y ella me dice, voy a elegir las mariposas. Y yo le digo, tú me mandas una cara negra y ahora vas a tener problemas. Claro. Pero no, la chiquita es y de colores. Daya, y como cosa curiosa, si ese 19 de junio, que fue el día que ella murió, a las 3 de la mañana, mamá me despertó con un sonido extraño en la respiración. Yo me quedé con ella desde esa hora hasta las 6 y le digo, mami, mi mamá estaba en Congo, ¿ok? Y le digo, mami, voy a preparar el café y vengo acá a acompañarte y nos lo tomamos juntas. Y cuando yo pasé del cuarto a la cocina, en el dintel de la puerta de mi casa, del lado de adentro, había una mariposa lila pegada. Y cuando yo la vi, dije, mi mami se va. 4 horas más tarde falleció. No. Y entonces, claro, es importante, ¿no? Nuestros seres trascendidos siempre buscan la manera de comunicarse, pero si nosotros estamos parados en el quiero que aparezca el marco, quiero que aparezca el loro, o quiero que aparezca la pluma, así no es. De hecho, eso me llevó a leer, ¿sí? Hay un libro que amo, se llama Señales, el lenguaje del universo, el lenguaje oculto del universo, que lo escribe una medium y hace una recopilación de muchas historias de personas escépticas que no creían en nada de esta cosa. Y wow, es maravilloso cómo te hace entender que todo el mundo tiene la capacidad de recibir una señal, que los que están arriba siempre quieren comunicarse con nosotros, pero que no tenemos que estar parados en el salón de sufrimiento, sino desde la calma. Y yo después de más, un regalo divino, que son mis sueños. Ajá. Yo recibo señales y mensajes a través de los sueños. Sí. Ah, o sea, se comunican contigo con Es tan directo que yo le Sí. digo a mi papá, yo siempre le pido la bendición antes de acostarme y a despertarme a los dos. Y a veces lo extraño. Oye, vaya. Y yo le digo al papá, abrázame y pues es un sueño. Yo sueño, ¿vale? Sí, qué Y cuando se durmió, yo tuve 3 meses interrumpidos, perdón, soñando con él. Y yo decía, esto no es por dolor. Mi papá me quería dar un mensaje, pero yo no recordaba el sueño, era desesperante. claro. Y bueno, busqué maneras, personas que se conectan y me dijeron, el mensaje era claro, eran 2 mensajes claros, va por buen camino y yo no tenía ni la más remota idea de que era el camino que mi papá decía. Y quítame el Cristo de la caja de ceniza porque no lo quiero. Salí volada, fijaros, el Cristo que ya se había pedido varias veces, pero yo empeñaba pegado al Cristo y le volví a caramba. Ya. Ajá. Y cuando me dijeron eso, la persona que me lo dijo no me conocía, no conocía mi historia. Y yo digo, bueno, ay, señor. Y se Claro. Wow. ¿Por qué nos cuesta tanto la muerte de nuestros padres? O sea, ¿por qué? Porque dicen que tú me estás comentando de que tú, esa parte de sentirte, ¿cómo se llama? Huérfana. Qué difícil, o sea, se dice mucho que la muerte de los hijos es la peor, esa parte muchísimo, se habla muchísimo de estar en el desarrollo personal, pero la de las padres también es súper profunda. Obviamente va a depender de la relación con tus padres, por supuesto, y eso lo pueden escuchar en el otro podcast, pero cuéntame para esas personas que tienen una relación profunda, significativa con sus padres, ¿por qué es tan difícil? porque nuestros padres es nuestra raíz. Venimos de ahí. Y sientes literalmente, Daya, que te quitan
el piso. O sea, la sensación fue horrible en mi caso. Claro, que no debe vivir de una manera distinta. Sí. Yo era muy apegada a mis padres. Pero lo que yo sentí cuando mi papá falleció era que yo caminaba apoyando solamente el pie derecho. Yo tenía piso en izquierdo. Y de ahí me sentía perdida. O sea, me sentía sin brújula, porque más allá de su déficit cognitivo, era papá. Siempre esa figura segura, esa figura que aunque yo cuidé y era muy vulnerable porque no era ni la sombra de lo que fue, pero era esa figura de protección, ella además, de identidad, viene de ahí. Claro. Y además atraviesan el duelo no solamente por haber perdido físicamente a papá y a mamá, es que un pedacito tuyo, y esto no es romanticismo, un pedacito tuyo se va, Claro. ya no es vida. Claro. Es Es una identidad tuya. un duelo de identidad. Sí. Pedacitos locos, Sí. ya no eres lo que eras, Sí. pero tampoco sabes lo que eres. Sí. Y reconstruirte duele. Sí. Por eso yo creo que también es importante el empezar a trabajar, no esperar ese momento, empezar a trabajarte en tus diferentes identidades antes de que llegue ese tipo de duelo que es inevitable. Bueno, es ley de vida, como dicen, es ley de vida que va a venir. Por eso es importante no solamente quedarte que yo soy la hija de tal persona, ¿quién más soy yo? Porque cuando se te va esa identidad, ¿en quién queda? Total. Hablamos de la culpa. ¿No? La culpa es algo que un poquito lo hablamos de sentir todas las emociones cuando estás en ese proceso de duelo. Quiero que me digas cuál tú crees que es o alguna herramienta o qué recomendaciones a aquellas personas que están viviendo culpa con la relación que tuvieron con sus padres o con lo que no hicieron o no dijeron antes de fallecer. ¿Tienes alguna recomendación para esas personas? Primero que abrace su culto, ¿ok? Segundo que si pueden, desde su nivel de conciencia, entender que todo cuanto ha pasado es perfecto porque eso se pactó antes de llegar acá. Porque eso deja un aprendizaje. Eso es lo que nos cuesta ver, el aprendizaje tras la pérdida, pero hay muchos a aprender, ¿sí? Herramientas muchas, va a depender del nivel de culpa que sientan, ¿ok? Pero no se sientan mal porque eso es en relación al amor que sentiste por la persona que perdí. Claro. Entonces, hay muchas maneras de honrar. Dedícate a honrar con distintas maneras a esa persona que falleció. Y quien es un amor eh, apretadito aquí porque ya no tienes a quién entregarlo, ponlo al servicio de los demás. Ujú. A labor social. Sí, sí. Ahí. Es que cada quien transita De diferentes formas. Y eso lo vamos a hablar. Ay, esa es una de las partes que estoy súper emocionada, que es una herramienta que de hecho Osma me dio esta oportunidad de aprender sobre mi carta y ahorita hablaremos de eso. Pero antes de ir ahí, yo quiero que me compartas sobre diferentes formas que podemos perder a unos padres, porque obviamente la forma que sabemos cuando se muere y perdiste, pero tú puedes perder a tus padres con una enfermedad degenerativa también. Tú pierdes a tus padres con un conflicto que hubo. ¿Cómo se diferencia esos diferentes duelos? ¿Cómo se diferencia esos distintos duelos en la pérdida de nuestros padres y tú acompañas eso también a las personas que están... a mí me llegan dolientes de todos los matices, ¿ok? Y yo no exijo, mira, quiero solamente que vengan, no, o sea, claro, y hay de todo, ¿ok? Y es que cada duelo es particular. Eso que tú hablas de una enfermedad degenerativa es lo que se conoce como duelo anticipado. Cada tiempo para aceptar que vas a llegar a un final, que es la muerte. Pero duele. Duele porque cuando te dan el diagnóstico, o por lo menos en el caso de mi mamá, que le dio un ACV a los 62 años, y yo estuve muy molesta con Dios muchos años, por eso me cambiaste a mi madre, esa no es mi mamá. Hoy día entiendo que perdí mucho tiempo de estar con ella y abrazarla y entenderla y quererla como era, porque en esencia al final me demostró que siempre fue la misma. Su alma siempre fue exactamente la misma. Respondiendo a tus preguntas, son duelos distintos. Los duelos inesperados son mucho más difíciles de procesar. Porque una muerte por accidente o asesinato o suicidio es algo que no te da tiempo de prepararte. Entonces, claro, es distinto, pero se maneja. Yo lo manejo a través de la cábala. Ajá, uy, hablemos de eso. Llegó el momento, ¿ok? Sé que hablas mucho de la cábala, ¿ok? De esta herramienta que tienes una carta cada persona, es individual, haz el plan de alma, es individual de cada persona. Me gustaría saber de qué se trata, cómo funciona,
cuál es el propósito, toda esa parte. Cuéntanos de esta herramienta de la cábala. Bueno, como lo comenté al comienzo, es una herramienta espiritual que le da sentido espiritual a la experiencia humana que atravesamos. Esto no se va a integrar de la noche a la mañana, tampoco es un adoctrinamiento. Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Le estoy compartiendo mi experiencia, a mí me funciona. A mí me ha dado plan en mi proceso. Entonces, si alguien resuena con esto, quiere saber más información, yo encantada de la vida, pero les cuento más o menos de qué va. Para la Cábala, siendo almas, transitando una experiencia terrenal, tenemos una misión espiritual aquí en la Tierra. Si entonces existen 9 planes de almas posibles, yo hago los cálculos con la fecha completa de nacimiento y cada una representa una misión espiritual. Entonces, por ejemplo, yo soy plan 3, yo vine entregada desde el corazón. Y entonces, aquí conecto con la docencia porque a mí todo el mundo me preguntaba cómo yo era tan feliz siendo maestra si ganaba tan poquito. Y yo fui muy entregada y siempre de paz. Y yo decía que me gusta hacerlo. Con la Cábala entendí, es que está maravillosa la vida, ya que me programé un esposo, hoy día es esposo, pero en su momento esposo, infinitamente proveedor, para yo realmente conectar con esa entrega de corazón. Ya estaba pendiente de cuánto me iban a pagarme y cuándo para poderme. Y entonces para mí la docencia hoy día es un termómetro. Si yo lo vibro como yo vibraba en un aula de clase, claro, estoy haciendo bien. Wow. Entonces, entender que con lo que estoy haciendo me brillan los ojos igual, me paro emocionada preparando material, voy por el camino correcto. Entonces, cada persona tiene un plan de alma, ¿ok? Conoces tu misión espiritual y entiendes que te alineas con esa misión espiritual con lo que estás haciendo en la tierra. Claro. Porque somos seres terrenales y obviamente de aire no vamos a vivir. Y hay muchísimo más. Es no solamente el plan de alma, es entender 10 aprendizajes secundarios, por decirlo de alguna manera, están alineados a tus chakras. Tienes aprendizajes adquiridos de vidas pasadas y cuando ya los tienes contigo, los puedes usar como comodines para desbloquear esos aprendizajes que son la física, la química y la matemática que no las terminas de pasar. La vida es una escuela, ¿da? La vida es una escuela y todos los días yo amanezco con un propósito. Y antes, porque también tuve mi época en que, ¿y ahora qué voy a hacer? Otra vez es lo mismo, la monotonía no puede ser la crianza del muchacho, los perros, el esposo. Y levantarte hoy día, primero agradeciendo y después entendiendo y preguntándole al universo, ¿qué le tengo que aprender hoy? Uf, o sea, es otra. Me encanta, algo que me encanta de esto, que es otra herramienta. Yo siempre hablo de herramientas y yo me lleno de herramientas, por eso me encanta aprender de colegas que tienen diferentes herramientas, porque no todo el mundo le va a funcionar lo mismo. Entonces yo, por ejemplo, a mí me parece una excelente herramienta y una modalidad para tú entender tu propósito también, tu propósito de vida. Yo, por ejemplo, yo uso el Ikigai, que es el método japonés, y nosotros hablamos también, otro de los podcasts justamente de propósito, está el Dharma, están las diferentes formas, la logoterapia. Y esto me parece una forma que yo, cuando hice el ejercicio contigo, una de las cosas que me encantó fue ver que también te demuestra cuál es tu forma más efectiva de lidiar con el duelo. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de cómo eso funciona. En mi caso, a mí me salió que fue increíble, la verdad. O sea, cuando a mí fue, yo dije, no puede ser que esto. Yo estaba atravesando un duelo y justamente me hizo Osma la carta y veo de primera voluntariado y yo, ¿what? O sea, yo el día siguiente iba a hacer un voluntariado porque sentía que era lo que necesitaba, pero no tenía como esa explicación. ¿Cómo funciona eso? O sea, cómo eso es cómo funciona lo de la parte del duelo y cómo es distinto para las diferentes plan de vidas. Y la otra es, esto quiere decir que la persona que nace el mismo día que yo va a tener el mismo plan de vida. Me da curiosidad eso. Si es el año, sí. Ah, exacto. Día y año va a ser el mismo. Unidad es exactamente el mismo. Perfecto. La diferencia va a estar, y voy a aprovechar la oportunidad, en la manera en que transitas ese aprendizaje, porque Cábala también hablamos de senderos. Existen 21 senderos, caminos posibles, que tu alma son como autopistas, ¿ok? Para ir haciendo lo que tienes que hacer. Pero tu alma elige 3 principales. Transitas todas o puedes transitarlas todas, pero que eliges 3 principales. Entonces, te voy a hacer lo mismo que tú siendo plan 9, que emite entregar desinteresadamente y entregar desinteresadamente, transites un sendero de fuerza, por ejemplo, a que transites un sendero de los enamorados. Entonces, a las personas que elijan, porque que han elegido que yo las acompañe, yo lo primero que hago es pedirles sus datos. Claro. Y yo saco
todo el estudio de Cábala, porque lo que yo te ofrecía tienen Claro. Express fue Clan de Alma. Claro. Yo saco las 17 páginas de información Ya. y de ahí empiezo a montar las herramientas personalizadas para cada persona. Excelente. Sí. Y ajá, y cuéntame cómo es distinto la forma de lidiar con el duelo, esa forma basada en tu plan. Muchas veces el doliente ni siquiera se entera, se van a enterar aquí que soy cabalista. Esa carta de presentación, Claro. ese es mi diferencial, Ajá. pero es increíble cómo cuando, por ejemplo, yo saco tu carta, la mía, que es entregar desde el corazón. ¿Qué me ayuda a mí? A mí también me ayuda el voluntariado, el salir a alimentar perritos en la calle, escribir porque me pongo al servicio de los demás. Todas las actividades que tengan que ver con entrega al otro, Sí. a mí me van a ayudar. Ya. Entonces, un primo, por ejemplo, me decía, Osma, pero a ti no es como muy duro o acompañar a las personas en duelo. Y digo, tú no tienes idea cómo yo sano mis procesos Claro. entregando lo que sé para los procesos de los demás. Ya. Y así con cada, son 9 planes. Ajá. Debemos hacer otros. Sí, total, completo solo sobre eso. Osma, wow, la información que nos has compartido, súper agradecido, de verdad, súper sanador también para entender todos estos procesos, sobre todo con las pérdidas de nuestros padres. Quiero que nos movamos ahora sí a la práctica, ¿ok? A mí me gustan no solamente teorías, experiencias, cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día. Y nos compartas tu micro reto de recalibración, una tarea que le vas a dejar a la audiencia de 3 a 5 minutos para recalibrar esa pérdida de tus padres. Claro que sí. A ver, yo porque soy muy maestra, ¿ok? Se lleva la técnica de la página en blanco. Okay. Es una herramienta de escritura terapéutica, pero no es la carta convencional que es muy útil, ¿ok? Pero esto es diferente. Van a coger una hoja blanca, no de líneas, blanca, preferiblemente con lápiz, sacan punta. Van a colocar ese lápiz en el centro del papel y van a colocar su celular con el tiempo que ustedes quieran escribir, ¿ok? De 1 minuto a 5 minutos. Cada quien sabe qué cantidad de cosas necesita expresar. Entonces, hay normas. Una vez que ustedes comiencen a rodar ese tiempo, ese lápiz no se separa y van a empezar a escribir de manera desordenada. Esto no es una obra de arte, esto no es un texto literario que vaya a ganar ningún premio, no. Letra grande, letra chiquita, letra afincada, ¿sabes? Y se va a quedar en blanco y no van a separar el lápiz. Se van a quedar ahí y van a escribir, no tengo nada que escribir y ya, ok, ahora sí, siento rabia otra vez. Cuando se acaba el tiempo, van a tomar la hoja, pueden hacer 2 cosas. O lo leen y créanme que se van a asombrar, porque van a decir, Dios mío, cuánta rabia, qué potencia. Pero la liviandad que van a sentir es increíble. Si quieren desechar la hoja, también la pueden desechar. Y es una herramienta que lo uso eventualmente, no solamente para mis procesos de duelo en las mañanas, generalmente que uno se levanta sobrecargado, sobrepensando con tanta cosa. Es una manera de vaciar, porque así que enfrentas a la vida más liviana y en más calma. Wow, me encantó, eso no lo había escuchado antes, así que excelente. Recuerden compartir su micro reto de recalibración en Instagram con Recalibrando Podcast. Osma, ¿alguna invitación final para nuestra audiencia? Si estás transitando un proceso de duelo, entiende que no tienes que hacerlo solo. Hay herramientas, hay personas que acompañan. Busca ayuda. No tienes que ser superhéroe. Y tu duelo es perfecto, tal como lo estás viviendo. Y bueno, obviamente yo quería mostrar esta belleza que me trajeron acá, mi primer libro, Recalibrando Podcast. Y por favor, vayan a adquirir su libro, lo pueden encontrar en Amazon, entiendo, en cualquier parte del mundo, Estar para mí de Osmary, para que también les ayuden en este proceso de cambio. Ella también da sesiones 1 a 1. Yo aquí siempre vendiendo a mis invitados, porque a mí me gusta que también aprovechen las personas estas herramientas, Osma. Para mí fue un honor tenerte aquí. Gracias de verdad por todos tus aprendizajes. Y bueno, eso fue otro episodio de Recalibrando Podcast. Nos vemos en el próximo. Bye.